Buenos días, amada familia, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Le saluda a su amigo Segundo Shindong. Yo espero que usted esté bendecido y sobre todo en este tiempo creo que el buen deseo de que usted tenga salud. Creo que una de las mayores preocupaciones en estos tiempos es la salud y la segunda preocupación es cuándo saldremos de este confinamiento, de esta cuarentena, para quienes de pronto todavía estamos encerrados. Hay personas que están trabajando ya o en el teletrabajo, pues igual el deseo de que Dios les fortalezca, les dé paciencia también y la fe de que esto va a pasar y de que vamos a estar de nuevo un tiempo en la congregación abrazándonos y saludándonos personalmente. La verdad que creo que el Señor está dándonos un tiempo para aprender cosas, en muchos casos para recordar cosas. Y en el día de hoy yo quiero referirle una palabra que el Señor me ha puesto. Está en Romanos 13, del 8 al 10, y tiene que ver con el amor. Sin embargo, de que en Romanos 13, los versos del 1 al 7 hablan acerca de someterse a las autoridades, de que las autoridades fueron puestas para controlar y para castigar al malo y que si uno se porta bien no tiene por qué temer a la autoridad. Y tal vez eso no está siendo muy fácil aún para los hijos de Dios en este tiempo, acá en el Ecuador digo especialmente, cuando nos vamos enterando de que en el medio de nuestras autoridades se van descubriendo actos de corrupción, por lo menos las noticias dicen eso, pues sí se torna un poco más cuesta arriba, si somos sinceros, el cumplir lo que pide Romanos, el Señor a través del libro de Romanos, del 8 al 10. Y es que la palabra de Dios dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mire que el ser humano no podía salvarse o no lograba cumplir la ley antes de Jesucristo. De hecho, por eso que el Padre Celestial decidió enviar a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz, y Jesús cumplió toda la ley. Él cumplió toda la ley que se exigía para la redención de los pecadores, para la gracia delante de Dios. Él cumplió la ley y por eso es que por Él tenemos entrada ante el trono celestial. Entonces, el Señor en nuestro corazón, el cumplidor de la ley, sí hace posible que ahora nosotros podamos cumplir la ley. Y por si acaso alguien quiera revisar los mandamientos de la ley de Dios, el Señor nos resume aquí y nos dice que si de pronto debemos algo a alguien, que sea el amor, el amarle a esa persona. Ahora, como hijos de Dios, lo recomendable es no deber a nadie nada, ni el amor, ni el amar. Y esto porque el Señor dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, el que ama al prójimo demuestra que Jesucristo vive en su corazón. El que ama al prójimo demuestra que aquel que cumplió la ley vive en su corazón. Es sabido, lo hemos dicho en alguna ocasión, que no es posible decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no podemos amar al prójimo, a quien vemos. Por eso el Señor nos pide aquí, dice que no debamos a nadie nada, sino amarnos los unos a los otros. Verso 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Definitivamente, si hay algo que el Señor pide para que quedemos, diríamos, a cuentas, por eso empezó diciendo no debáis a nadie nada,
es que nos amemos unos a otros. Y yo creo que en familia, como hijos de Dios, en este confinamiento, nos hemos afianzado en el amor familiar. Creo que estamos fortaleciendo en el amor familiar. Siento también, porque tengo reuniones también virtuales, que las familias se están afianzando en el amor de Dios, en el amor que Dios nos tiene. Hay personas que manifiestan, que sienten más el amor de Dios, que sienten fuerte el amor de Dios. Hay mucha gente que de pronto ha estado pasando situaciones en su economía. Sin embargo, hoy es cuando más hemos visto la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Y todo eso está bien, pero hay algo que debemos estar también preocupados, si acaso cabe el término, siento yo, de el amor al resto del prójimo. En estos días compartía un mensaje y hablaba con una persona acá en Santo Domingo y conversábamos con este hermano y él me decía cómo están portándose las autoridades en este tiempo. Sí que está difícil amarles, eso decía él. Y bueno, la palabra de Dios dice que debemos amar al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Y las autoridades son prójimo también. Nuestras autoridades, nuestro presidente, vicepresidente, asambleístas, ministros, alcaldes, prefectos, la policía, las autoridades de control, son prójimo. Y creo que nosotros debemos dar testimonio también en este ámbito, en el amor a nuestras autoridades. No estoy diciendo solamente sujetarnos a las autoridades, sino amar a las autoridades. Mire que la palabra de Dios no dice que si uno es cristiano debe amar al prójimo. La palabra de Dios dice simplemente no deban a nadie nada, sino tal vez si le estás debiendo a alguien el amarle, pues anda a pagar esa deuda. Recuerde que el Señor dice que si nosotros nos presentamos a darle ofrenda al Señor y tenemos alguna deuda por ahí, tenemos que irnos a poner a cuentas. Y en esto tiene que ver el amor, principalmente el amor. El amor. Y nosotros debemos amar a nuestras autoridades. Más bien este mensaje yo lo direcciono hacia ese campo, amar a nuestras autoridades. Y es que si no amamos a nuestras autoridades, ¿cómo clamaremos por la salvación de ellos? Si no los amamos, ¿cómo clamaremos? El Señor, para salvarnos, primero nos amó y de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Entonces, el Señor en nuestro corazón ahora ya nos capacita para amar primero. No esperemos a que las personas primero cambien para amarles. No, el amor es el que va a hacer que las personas lleguen o deseen conocer a Jesucristo. En alguna ocasión me preguntaron acá en Santo Domingo, segundito, ¿y qué es el amor? ¿Cuál es el significado del amor? Y el Señor me ha enseñado que amor es protección, provisión y servicio. Protección, provisión y servicio. Para mí ese es el amor. ¿Cómo lo descifro yo? Porque veo el amor de Dios, el amor del Señor. El Señor nos ha protegido, siempre nos ha protegido por amor. Él ha provisto. ¿Qué es lo que mayormente proveyó? El camino a la redención, el camino al cielo, a su Hijo Jesucristo. Él es proveedor y lo hizo por amor, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Nos proveyó a su Hijo Jesucristo. Y servicio, protección, provisión y servicio. Y servicio, porque a quien el Padre envió por amor, para entregarse por nosotros, Él vino a demostrarnos el amor de Dios. ¿Cómo? Con servicio. Jesús vino para servir, no para ser servido.
Y yo digo, en este tiempo nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Debe reproducirse lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. El Señor dice, da de gracia lo que has recibido de gracia. El Señor vino a protegerme. Nosotros tenemos un poder para proteger al prójimo, el poder de la oración. El Señor me decía que en estos días me hacía entender que el Señor pide, entra en tu aposento en secreto y cerrada la puerta, órale al Padre, y el Padre que te ve en secreto te compensará en público. El Señor me hacía entender que en este tiempo Él nos envió a cerrar la puerta atrás de nosotros y estar en un confinamiento. ¿Para qué? Para que hablemos con Él. Y Él va a ver nuestra actitud en secreto y nos va a compensar en público, con la salvación del prójimo, la salvación de nuestras autoridades. Podemos proteger a nuestras autoridades con nuestras oraciones. No sé si usted sabía eso. Podemos proveer, ¿cómo? Con mensajes, con palabra, podemos llegar. Yo conozco acá a una concejala, llegó a la iglesia, pues, o llegó a tener contacto conmigo, pues ahí le mencionamos la palabra de Dios, le evangelizamos y ahora ella tiene a Jesucristo en su corazón y es autoridad en esta provincia, en este cantón. Y debemos estar dispuestos a servir siempre. Cuando estemos dispuestos a proteger con oración, a proveer palabra de Dios, palabras de vida a esta tierra, a esta nación, declarando las cosas que no son como si fueran, bendiciendo esta tierra y a las autoridades, proveer eso y servir, estemos dispuestos a servir o estemos sirviendo en el nombre de Jesús, entonces vamos a ver cómo la ley de Dios se cumple aquí en el Ecuador y nuestra tierra va a cambiar. El Señor nos ha dado el poder y la autoridad para hacerlo. Debemos aprovecharlo. Yo espero que la palabra de hoy le haya servido para recordar o para aprender o para que usted y yo decidamos desde hoy amar aún al más lejano, aún a nuestras autoridades que de pronto estén actuando mal. Mis amados, que Dios les bendiga.